Muy buenas noches, estimados amigos que me escuchan a través de este canal de YouTube. Mi nombre es Pablo Ramos y voy a estar compartiendo con ustedes esta presentación acerca del tema de las competencias. El mismo obedece a una tarea del seminario temático número 1 del doctorado en tecnología educativa, innovación docente con tecnologías de la información y la comunicación. El mediador de este seminario es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. Como les dije hace unos instantes, vamos a hablar del tema de las competencias. Dependiéndole a quién se le pregunte, si es una persona del área educativa o si es una persona que no es profesor, no es alumno, no tiene ninguna cercanía con el término educativo, la palabra competencia puede tener diferentes significados, pero en esta presentación nos vamos a enfocar de manera específica a lo que son las competencias desde el punto de vista educativo. Y aún así, si le preguntamos a personas relacionadas a las diferentes áreas del saber, a personas que estén trabajando directamente en los salones de clase, aún así cada uno puede tener definiciones diferentes de lo que es el término competencia. Primero vamos a hablar de los orígenes. Las teorías más reconocidas en cuanto al origen del término competencia lo atribuyen a estos dos personajes de la historia que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos al psicólogo estadounidense Burrhus Frederick Skinner, y en segundo lugar tenemos al científico y lingüista estadounidense Abraham Noam Chomsky. Skinner ya lamentablemente fallecido, pero a Chomsky todavía contamos con él, sigue disertando, es una persona que sigue haciendo vida pública. La mayoría de las teorías de origen de las competencias se le atribuye a estos dos señores, específicamente por los aportes que ellos realizaron durante los años 70. Desde el punto de vista de Skinner, como vemos en esta imagen, la competencia se le considera como un comportamiento efectivo y el cual tiene que estar basado en una conducta observable, verificable y efectiva de las personas. O sea que para Skinner, para que una característica de una persona pueda ser catalogada como competencia, la misma tiene que ser efectiva. O sea, tiene que tener un efecto positivo para fines de desarrollar una labor específica. Y tiene que ser una conducta observable, efectiva, y también tiene que ser algo verificable. Tiene que ser tiene que poder verificarse en un momento determinado. Mientras que para Chomsky, que se basaba mayormente en lo que es la lingüística y la filosofía, la competencia desde el punto de vista lingüístico se pone de manifiesto mediante la acción de comunicar. Y esto es bastante interesante. Para que una competencia pueda demostrarse que una persona lo tiene, entonces esto se manifiesta para otras personas mediante la acción de comunicación, ya sea la comunicación verbal o a través de que esta persona aplique esa competencia a una determinada labor, a un determinado objetivo a conseguir y se logre este objetivo. Entonces otra persona puede verificar que la persona número uno entonces efectivamente tiene estas competencias. El enfoque por competencias, como muchos de los enfoques y muchas de las diferentes teorías que surgen en la humanidad, inició de manera principal con un enfoque empresarial. Y a través del tiempo, como también es costumbre, entonces se le dio un enfoque formativo, o sea, un enfoque empresarial o el enfoque formativo que ve las competencias no solamente para el beneficio de una empresa, no solamente para aportar a la cultura corporativa de una empresa, sino también, como lo vemos ahora y como lo vamos a ver a través de esta presentación, en lo que es el salón de clases, en la formación de las nuevas generaciones de alumnos. Pero aún hoy en día, el enfoque empresarial y el enfoque formativo son los dos enfoques que dominan el ámbito de las
discúlpeme, competencias. En el primer caso, según la autora Elena Cano, el enfoque empresarial es un enfoque restringido y el enfoque empresarial busca desarrollar competencias específicamente desde el punto de vista del aporte que pueda hacer un empleado a su organización. Todo aporte positivo que realiza un empleado a su organización ayuda a mejorar la cultura corporativa y aparte de esto ayuda a que la empresa pueda alcanzar los objetivos que han sido planteados, ya sea objetivos a corto plazo o sean objetivos a largo plazo. Las competencias desde el punto de vista formativo buscan dotar a los empleados de la empresa para que sirvan a la misma, logrando así los objetivos trazados por la administración o gerencia de la misma. Por su parte, el enfoque formativo de las competencias es mucho más amplio. Y claro, tiene que ser mucho más amplio, porque el enfoque empresarial afecta a las personas que están dentro de la empresa y a la misma empresa. Pero la perspectiva formativa, la perspectiva educativa, incide en todo lo que es el quehacer y el porvenir de una nación. Porque si el tema de las competencias es tratado desde los salones de clase, entonces ese tipo de educación se irá también multiplicando y también se irá viendo en todo lo que hacemos, en todo el quehacer de las nuevas generaciones que van subiendo. O sea que el enfoque formativo tiene un cuadro y tiene un objetivo mucho más amplio que lo que es el enfoque empresarial. No se busca con el enfoque formativo únicamente afectar la empresa o afectar la institución, no. Con el enfoque formativo se busca crear mejores ciudadanos, ciudadanos más analíticos, ciudadanos más preparados, para entonces de esa misma manera puedan aportar a su nación. Según el autor Miguel Ángel López, que es el autor del material que estamos compartiendo con ustedes en este momento, el aspecto formativo de las competencias se fortaleció en los años 80, específicamente con la consolidación del movimiento constructivista y asimismo con la introducción de los métodos cualitativos, o sea, basados en cualidades, en la investigación educativa. Vamos entonces a definir una competencia en el ámbito formativo, en el ámbito educativo. Una competencia, para López, es concebida como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones o contextos mediante la práctica. O sea, una competencia, por lo regular, no actúa sola. No, las competencias actúan en conjunto. Pudiéramos tener, por ejemplo, una persona que tenga una competencia sobre pensamiento lógico o pensamiento analítico y que también esa persona haya adquirido competencias para el trabajo bajo presión. En este caso, estas dos herramientas, por ejemplo, en el campo del saber que yo me desarrollo, que es la enseñanza de la contabilidad como carrera, es bastante útil, ya que el contador muchas veces trabaja bajo presión para, ya sea para presentar un informe a la administración o a la gerencia de la empresa, bajo presión ya sea para presentar los impuestos, las declaraciones juradas de impuestos, de los diferentes impuestos para el Estado, en mi caso el Estado Dominicano. Entonces la capacidad analítica y la capacidad de trabajo bajo presión, vistas como competencias, entonces pueden ayudar a que uno como profesional del área financiera, del área de la contabilidad, pueda ser mucho más efectivo y pueda realizar el trabajo enfocado, que es lo más importante en este tipo de trabajo. O sea que en las competencias, en el uso de la competencia, movemos en nuestra mente uno o más recursos cognitivos, una o más competencias para poder hacerle frente a determinada situación. Y estas competencias entonces se ponen de manifiesto mediante la práctica. Para Rogers,
una competencia moviliza diferentes capacidades y diversos contenidos en una situación real. Aunque las competencias se promueven dentro de los salones de clases, se promueven dentro del ámbito educativo, que pudiéramos decir de cierta manera que es un ambiente controlado, las mismas se manifiestan ante situaciones reales. O sea, teóricamente podemos definir, podemos utilizar, podemos practicar una competencia, pero la destreza de la misma y el afinamiento de la misma, diría yo también, se produce en situaciones reales. Una capacidad es la facultad, la aptitud para hacer algo, una actividad que se ejerce. Un contenido es un objeto de saber, un saber designa contenido. Una situación es considerada como un medio en el cual se realiza una actividad o se desarrolla un acontecimiento. Las competencias, como prácticamente todo, tienen diferentes componentes. Y para Miguel Ángel López, los tres componentes principales de una competencia son el contenido. El contenido se refiere al qué, la capacidad se refiere al cómo y la situación se refiere al contexto. O sea, que una competencia tiene que tener para López estos tres componentes. El contenido, o sea, ¿qué es la competencia? La competencia es trabajo bajo presión, la competencia es estudio lógico de las situaciones. Bueno, ¿qué contiene esa competencia? La capacidad, súper importante. Esto se refiere al cómo. O sea, este conocimiento que tengo, esta competencia, ¿cómo lo pongo en práctica en una situación real? Lo pongo en práctica de esta manera, lo pongo en práctica de esta otra manera. Y el cómo o la capacidad se desprende directamente de la situación o contexto. Ante cualquier problema, ya sea problema lógico, un problema práctico, un problema matemático, etcétera, 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 un problema de nuestra vida, del área del saber o del área profesional laboral, donde nos desempeñemos, yo diría que lo más importante que tenemos que tomar en cuenta antes de decidir un curso a seguir es el contexto. O sea, el contexto vendría siendo la realidad del momento. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? Y teniendo un panorama claro de este contexto, entonces podemos movilizar el contenido, podemos movilizar la competencia de la manera más efectiva que nos ayude a poder realizar el objetivo planificado. Hay muchos organismos, porque como les he dicho con anterioridad, el tema de las competencias está muy de moda, y qué bueno que está muy de moda, porque para mí es un enfoque bien interesante, un enfoque que aporta bastante. Está muy de moda en lo que es la educación, no solamente en República Dominicana, que es donde yo hago vida profesional, sino a nivel mundial. Y muchas organizaciones, muchas entidades educativas, tanto internacionales como locales, patrocinan lo que es la educación basada en competencias. Y la patrocinan como la educación para el presente y también para el futuro. Dentro del contenido del capítulo que estamos estudiando, del libro de López, el capítulo de las competencias, entonces se nos habla de un proyecto llamado el proyecto Tuning, el cual surgió como consenso de varias universidades, específicamente de universidades europeas, para patrocinar marcos específicos de educación superior. O sea, para unificar criterios, para crear buenas prácticas para la educación superior. Y a partir del año 2003, este proyecto entonces también agrupa instituciones a nivel de Latinoamérica. En República Dominicana hay aproximadamente unas 12 instituciones que están trabajando en el proyecto Tuning. Específicamente para Latinoamérica, este proyecto tiene el nombre
de proyecto Alpha Tuning. En República Dominicana, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad estatal, la universidad que más estudiantes tiene, aproximadamente unos 200.000 estudiantes, es la matrícula de la universidad, es partícipe de este proyecto Alpha Tuning, América Latina. Y para el proyecto Turing, entonces, las competencias se dividen en dos grandes grupos. Las competencias genéricas, que son llamadas también como competencias transversales, y las competencias específicas. Cuando hablamos de competencias genéricas, entonces, estamos hablando de competencias comunes que involucran los conocimientos transferibles. Mientras que cuando hablamos de competencias específicas, tienen que ver con el conocimiento concreto de cada área temática. En el aspecto de contabilidad, por ejemplo, que es el área donde yo me desempeño, una competencia específica pudiera ser la preparación de los estados financieros. El alumno puede aprender a preparar el estado de resultados, el balance general, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, el estado de costo de producción, el estado de costo de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son competencias específicas que todo contador, todo estudiante de contabilidad debe conocer, mientras que por otra parte las competencias genéricas no necesariamente van con conocimientos específicos, no van con conocimientos específicos, sino que son aspectos más comunes y van de los conocimientos, involucran los conocimientos transferibles. Y a su vez, el proyecto Turing divide las competencias genéricas, que son las competencias que más nos vamos a enfocar en esta presentación, en tres grandes grupos, las cuales son competencias instrumentales, competencias interpersonales y competencias sistémicas. Las competencias instrumentales incluyen funciones cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas, y constituyen parte del dominio que el estudiante debe tener sobre el conjunto de conocimientos teóricos necesarios sobre una materia. O sea, las competencias instrumentales constituyen el dominio, el control que un estudiante tiene que tener sobre los aspectos teóricos que sustentan una materia. Por otra parte, las competencias interpersonales, que también se reciben el nombre en algunos materiales como competencias relacionales, entonces estas se refieren a la capacidad que nosotros tenemos como personas de relacionarnos de una manera óptima, o sea, de una manera eficiente con otras personas a través de la cooperación, a través de la colaboración, para llevar a cabo proyectos comunes, para llevar a cabo proyectos en conjunto. A través de estas competencias interpersonales, entonces nosotros aportamos a un todo, aportamos a un equipo en la consecución de los objetivos. O sea que las competencias interpersonales van directamente con la relación con nuestros semejantes. Los seres humanos somos seres sociales. O sea, es muy raro que una persona trabaje totalmente solo. Siempre tenemos compañeros de trabajo, siempre tenemos compañeros de la universidad, en una iglesia que asistamos o a un grupo de estudio. Donde sea que nos movemos, por lo regular, estamos trabajando y compartiendo, haciendo equipo con personas. Y por lo tanto, estas competencias interpersonales nos ayudan a afianzar, a renovar, a reforzar estas relaciones con las demás entes sociales. Y por último, entonces, tenemos las competencias sistémicas. Y estas competencias sistémicas se vinculan directamente de el cómo podemos obtener una visión en conjunto. Pudiéramos decir una visión holística, una comprensión y conocimiento y sensibilidad de las personas. A esta se le considera como la capacidad para actuar de manera flexible y disposición al cambio ante la presencia de nuevas situaciones. Los seres humanos, por lo regular, somos seres de costumbre, somos seres de repetición. Cuando aprendemos a hacer algo de alguna manera para enfrentar determinada situación, entonces, asimismo, y tratamos de resolver siempre que se nos presenta esa misma situación.
Pero como dije anteriormente, el contexto, el conocimiento del contexto de donde estamos ubicados es extremadamente importante, porque dependiendo del contexto, entonces de esa misma manera pudiéramos tener que cambiar un plan de acción. Y mediante el cambio de este plan de acción, entonces podemos conseguir el objetivo de otra manera o de una manera más rápida. Pero si no somos conscientes de la necesidad de cambio o simplemente nos resistimos a la necesidad de cambio, entonces muchas veces no podremos lograr o no pudiéramos cohesionarnos con el equipo de una manera positiva. Las competencias genéricas, según este proyecto, se le considera como competencias generadoras, en gran parte del proceso integral de los alumnos. Cuando hablamos de la formación integral, estamos hablando de una formación que abarque al ser completo, que abarque a la persona completa. No solamente que lo forme desde el punto de vista profesional, no solamente que le dé las herramientas para poder desempeñarse en una determinada profesión, sino también de cómo esta persona puede relacionarse con sus semejantes y con su entorno también. Y por eso hablábamos entonces de los tres saberes, como menciona López: el saber conocer, el saber ser y el saber actuar. El término competencias, como dije hace un tiempo, dependiéndole a quien se le pregunte, puede tener diferentes significados. Una persona pudiera verlo directamente desde el punto de vista de competir. Por ejemplo, esas competencias deportivas, esas competencias que se hacen en las Olimpiadas. Por ejemplo, una persona que no esté dentro del campo educativo pudiera ver las competencias desde ese punto. Y incluso si se le pregunta a personas que están directamente relacionadas a los salones de clases, entonces cada uno de ellos también pudiera tener una diferente concepción de lo que es el término competencia. López dedica un buen apartado a este tema y él lo llama el lado complejo de las competencias. Y él cita a Parceriza con el siguiente texto diciendo: la competencia no es un estado ni un conocimiento que se posee. No se puede reducir a un saber o un saber hacer. Tener conocimientos y habilidades no significa ser competente. Y esta es una idea muy profunda. O sea, tener un conocimiento, tener una habilidad, no significa ser competente. Saber preparar un estado financiero, saber preparar una entrada de diario, no nos hace buenos contadores. No, tenemos el conocimiento para poder preparar esos procedimientos, pero eso no nos hace buenos contadores, porque el objetivo final de la contabilidad es que en base a la información que se procesa, entonces los tomadores de decisiones dentro de la organización puedan hacer eso, puedan tomar decisiones, y con estas decisiones entonces se puede alcanzar beneficios, pueda ser altamente beneficiosa para lo que es toda la entidad. Entonces, si la información que el contador produce, si la información que el estudiante de contabilidad produce no es útil para la toma de decisiones que puedan beneficiar a la empresa, entonces el simple hecho de poder preparar el informe no nos hace un buen contador. O sea que tener competencias no es tener simplemente conocimientos. Tenemos que saber tener el conocimiento, obviamente. Tenemos que saber cómo podemos aplicar este conocimiento, y también tenemos que saber en cuál contexto y en cuáles situaciones es que podemos aplicar ese conocimiento. El trabajo de desarrollar competencias, como lo dice este autor, es un proceso complejo y de largo plazo. O sea, es complejo porque, como le digo, dependiendo a quien se le pregunte,
Entonces, cada persona también puede tener una definición de el término competencia. Y lo más probable es que este sea un proceso que, por lo menos para nosotros, dure toda la vida. En el mundo en que nosotros vivimos, la formación de las personas se vuelve y se ha vuelto cada vez más compleja. Y yo diría que la formación de las personas avanza en este tiempo más rápido que nunca, porque ahora mismo nosotros vivimos en la sociedad de la información. Antes, para yo poder hacer una tarea, ya sea del colegio, ya sea de la universidad, yo tenía que irme a una biblioteca municipal, a la Biblioteca Nacional, a poder buscar materiales que me ayuden a realizar esa tarea. Pero ahora no, ahora simplemente con un clic en nuestro celular, con un clic en nuestro computador, nosotros podemos buscar las informaciones del mundo entero. Antes, para enterarnos de un suceso, de un tsunami, de un terremoto que ocurría en determinado lugar, entonces teníamos que esperar el noticiero de la noche o teníamos que esperar el otro día para poder enterarnos cuando saliera el periódico impreso. Pero ya no. Ahora automáticamente, a través de las redes sociales, cosas que pasan en los lugares más recónditos del planeta, así mismo, entonces nos damos cuenta en el momento. Por lo tanto, nosotros estamos formando, nos ha tocado formar como maestros a una generación bastante informada. Y en algunos casos, esta generación puede estar más informada que nosotros mismos en los diferentes temas. Por lo tanto, hoy más que nunca, se hace muy compleja la formación de las personas. Por esto, la formación a través de competencias apuesta a lo que son los sistemas abiertos, a lo que es la autoorganización, la autogestión, la autoformación de manera permanente, a las riquezas de la relación, a las aptitudes, o sea, a los conocimientos y a las actitudes, o sea, parte de nuestro carácter, de cómo nosotros nos mostramos ante diferentes situaciones para el aprendizaje, la inventiva, la creatividad, todo esto bajo un carácter inter y transdisciplinar. Las competencias involucran nuevos procesos de aprendizaje. Ya no podemos ver el aprendizaje únicamente como lo veíamos antes, que se daba únicamente en un salón de clases donde había un borrador, un profesor, y este profesor entonces iba marcando las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya no podemos ver la educación desde este punto de vista. Ya la educación puede darse a través de las redes sociales. Ya la educación perfectamente puede darse a través de los espacios virtuales. Miren este doctorado, por ejemplo. No estamos hablando ni siquiera de un nivel de grado, de una licenciatura, como le llamamos en República Dominicana. No, estamos hablando de un doctorado, que es el nivel de estudios más alto que existe en la actualidad. Este doctorado lo estamos haciendo completamente virtual. Las oficinas del Centro Educativo Marte Cortés están en México y yo estoy en República Dominicana, al igual que varios compañeros de la universidad donde yo laboro están haciendo el curso desde aquí de República Dominicana. Y así debe haber compañeros de Colombia, compañeros de Puerto Rico, compañeros de Venezuela, Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. De diferentes localidades todos nosotros podemos compartir conocimiento y a través de esa diversidad que representamos nosotros, atendiendo del país donde vengamos, entonces así mismo aportamos al grupo y así mismo nos enriquecemos. O sea que las tecnologías de la información y la comunicación han venido a ser una punta de lanza que está rompiendo el concepto antiguo, el concepto anterior sobre educación. O sea que ahora estamos en nuevos esquemas, estamos en una nueva era de la educación. México, el autor López dedica un apartado del capítulo de las competencias de su libro a lo que es el desarrollo de competencias en México, y nos dice que en México la gran mayoría de las instituciones que dirigen y supervisan la educación media y superior
han propiciado la educación por competencias, enfocándose principalmente en el desarrollo de lo que son las competencias genéricas, ya que las competencias específicas pudiéramos decir que son más fáciles de adquirir. O sea, los conocimientos específicos sobre una área del saber son más fáciles de presentar. Es lo que hemos estado haciendo los profesores desde el inicio de los tiempos. Ahora, las competencias genéricas sí ya requieren entonces una mayor dedicación, un mayor tiempo para poder ser cultivadas en los estudiantes. Y asimismo en México, una importante cantidad de instituciones también se ha sumado a lo que son los programas y las iniciativas del proyecto Alpha Tuning América Latina, para lograr una eficiente convergencia curricular, o sea, para lograr currículos, vamos a decir, generalizados, donde la educación por competencia, las mejores prácticas en materias educativas puedan verse reflejadas. Y en México, la Secretaría de Educación Pública, OSEP, incorporó lo que se conoce como la Reforma Integral de la Educación Básica y ha puesto énfasis en el desarrollo de competencias de escritores de logro y así también de diferentes tipos de aprendizajes esperados. Así como en México, también aquí en República Dominicana, el gobierno, principalmente en la educación pública, en las escuelas, desde las escuelas, está promocionando, está patrocinando lo que es la educación basada en competencias. O sea, que pudiéramos decir que al igual que México, este es un enfoque para el presente y también es un enfoque para el futuro. En cuanto a México, específicamente, la Reforma Integral de la Educación Básica está proponiendo competencias en 5 grandes grupos, como son competencias para el aprendizaje permanente, como es la habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, muy importante comunicarse en más de una lengua. Ya como les dije en anterioridad, estamos en un mundo altamente globalizado. Ya el mundo es una gran aldea. Entonces, comunicarnos con personas de otros países ya no es nada raro. Ya lo hacemos a través de Facebook, ya lo hacemos a través de WhatsApp, de las diferentes plataformas sociales, de las diferentes redes sociales, y por lo mismo es bastante conveniente, se hace bastante conveniente el conocimiento de otros idiomas. Están también las habilidades digitales. Ya prácticamente la persona que no puede manejar un computador, la persona que no puede manejar por lo menos un paquete básico de Microsoft Office, como es Excel, Word, etcétera, 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 la persona que no puede navegar en Internet para entrar a Google, por ejemplo, o a cualquier otro buscador a buscar una información, ya esta persona prácticamente sería un analfabeto digital. Y ser un analfabeto digital en esta época prácticamente es ser como analfabeto, porque los sistemas de comunicación, los sistemas informáticos son la principal vía de comunicación. También tenemos las competencias para el manejo de la información, ¿verdad? Aprender a buscar, identificar y seleccionar, organizar y sistematizar la información. O sea, no solamente basta con buscar la información, debemos identificarla y para mí lo más importante, tenemos que evaluarla, la información, a ver si la información que encontramos en Internet cumple con los requisitos que estamos buscando, principalmente con requisitos de veracidad, porque lamentablemente muchas personas se dan la tarea de subir cualquier tipo de informaciones a Internet. O sea, Internet tiene cosas muchísimas, bastante buenas, pero también tiene algunas cosas negativas. Y entre esas cosas negativas está entonces que se le abre la puerta a las personas para que puedan subir cualquier tipo de información, lo cual no es algo muy positivo. No es algo positivo. Los gobiernos van a tener que poner carta en el asunto para buscar el saneamiento. Claro, no para privar el pensamiento, no, nunca para privar el pensamiento ni las ideas.
pero sí para poder, vamos a decir, sanear la información. Y los estudiantes, entonces, no solamente deben saber buscar las informaciones, también deben saber deben saber el cómo decidir si una información es buena, si una información es válida. Porque si la información no es veraz, si la información no es objetiva y la tomamos como buena y válida, entonces nos estaremos haciendo reproductores de informaciones entonces falsas y estaremos entonces estaremos echándole fuego al asunto, que es un término que utilizamos bastante en República Dominicana para decir que estaríamos agravando una situación. Y hablando de situaciones, también tenemos entonces competencias para el manejo de situaciones como son enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos, administrar el tiempo, muy importante. También competencias para la convivencia, como son la empatía, relaciones armónicas y con otros y con la naturaleza también, con todo lo que nos rodea. Y también competencias para la vida en sociedad, decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y a las normas sociales. O sea, tenemos que abrirnos a las demás personas, por lo menos respetarlos. O sea, decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y aunque las personas puedan tener pensamientos o ideas diferentes a nosotros en una diferente área, entonces también nosotros tenemos que respetarlo. No apoyarlo, no asumirlo, pero sí respetarlo. Ya que el respeto que queremos para nuestras ideas también tenemos que darlo para otras personas. Bueno, hasta aquí esta presentación. Espero que la misma haya sido de su agrado. Es la primera vez que grabamos este tipo de presentación, este tipo de video. Por lo tanto, nos excusamos con anticipación. Le agradecemos por el tiempo que nos han prestado. Nos disculpamos por cualquier errorcito que puedan ver y esperamos seguir mejorando, ya que YouTube es una plataforma buenísima, muy buena para difusión del conocimiento y es una que pretendo abrazar para poder también transferir conocimiento para mis estudiantes. Así que muchas gracias por el tiempo de ver esta presentación.